El Señor te bendiga, mi querido hermano y hermana. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda parte del capítulo número 3 del libro Camino a Cristo, escrito por Ellen G. White. No todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. El borracho es detestado y se dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo, pero el orgullo no siente ninguna necesidad y así cierra el corazón a Cristo y a las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. San Lucas 18:13. Se consideraba a sí mismo como un hombre muy malvado, y así lo consideraban los demás. Pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza vino delante de Dios implorando su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y lo libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y no recibió nada. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no esperéis a haceros mejores vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Puede acaso el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Entonces podréis vosotros también obrar bien, que estáis habituados a obrar mal. Jeremías 13:23. No hay duda para nosotros solamente en Dios. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de caracteres más santos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. Pero nadie se engañe a sí mismo con el pensamiento de que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a aquellos que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores, miren al Calvario. Fue porque no había otra manera en que el hombre pudiese ser salvo, porque sin este sacrificio era imposible de que la raza humana escapara del poder contaminador del pecado y se pusiera en comunión con los seres santos, imposible que los hombres llegaran a ser partícipes de la vida espiritual. Fue por esta causa por lo que Cristo tomó sobre sí la culpabilidad del desobediente y sufrió en lugar del pecador. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo da testimonio de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder, ni esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Algunas veces, los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios, ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia, tanto como a mí. Así, hacen de las faltas de otros una excusa por su propio descuido del deber. Pero los pecados y faltas de otros no justifican los nuestros, porque el Señor no nos ha dado un imperfecto modelo humano. Se nos ha dado como modelo al inmaculado Hijo de Dios. Y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son los que deberían presentar una vida y un ejemplo más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que es ser un cristiano, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno
y sin embargo rehúsan hacerlo. Cuidaos de las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. Aquí es donde miles y miles han errado para su perdición eterna. No insistiré sobre la brevedad e incertidumbre de la vida, pero hay un terrible peligro, un peligro que no se entiende suficientemente en retardarse, en ceder a la invitación del Espíritu Santo de Dios, en preferir vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso. El pecado, por pequeño que se suponga, no puede consentirse sino a riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá y determinará nuestra destrucción. Adán y Eva se persuadieron de que por una cosa de tan poca importancia como comer la fruta prohibida, no podrían resultar tan terribles consecuencias como Dios les había declarado. Pero esta cosa tan pequeña era la transgresión de la santa e inmutable ley de Dios. Separaba de Dios al hombre y abría las compuertas de la muerte y de miserias sin número sobre nuestro mundo. Siglo tras siglo ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción, y la creación aún gime bajo la fatiga terrible del dolor, como consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario está delante de nosotros como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos el pecado como cosa trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solamente os hace menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta con el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo seguir siendo llamados. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de terrible necesidad pueden cambiar de conducta. Pero esto no se hace tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso, acariciado persistentemente, neutralizan a veces todo el poder del Evangelio. Toda indulgencia pecaminosa fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una impasible indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Biblia no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que las palabras del hombre sabio cuando dice: prenderán al impío sus propias iniquidades. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Cristo está pronto para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en el pecado la voluntad misma se inclina enteramente al mal, y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer? Hemos obrado nuestra propia destrucción por nuestro deliberado rechazo de su amor. He aquí, ahora es el tiempo acepto. He aquí, ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6, 2. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. Él sabe sus motivos, sus mismos intentos y miras. Id a él con vuestra alma manchada como está, como el salmista abrir sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ensáyame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino malo, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, versículos 23 y 24.
Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Sed leales con vuestra propia alma. Sed tan diligentes, tan persistentes como lo seríais si vuestra vida mortal estuviera en peligro. Este es un asunto que debe arreglarse entre Dios y vuestra alma, arreglarse para la eternidad. Una esperanza supuesta y nada más llegará a ser vuestra ruina. Estudiad la palabra de Dios con oración. Esta palabra os presenta, en la ley de Dios y en la vida de Cristo, los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación. Prestadle atención como a la voz de Dios que os habla. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. 2 Corintios 5:19. Él está solicitando por su tierno amor los corazones de sus hijos errados. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y hierros de sus hijos, como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás labios humanos han dirigido invitaciones más tiernas que él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de su indecible amor. Cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será el mirar su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Y que puede ser salvo por su incomparable amor. Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a los deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el segundo una muy grande, pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón cuál deudor amaría más a su Señor. Simón contestó: aquel a quien más perdonó. Lucas 7:43. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, lo amarán más, y estarán más cerca de su trono alabándolo por su grande amor e infinito sacrificio. Cuanto más plenamente comprendemos el amor de Dios, más nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en nuestro favor, el corazón se derrite de ternura y contrición. Gracias por llegar hasta el final. Comparte este precioso mensaje con tus amigos y hermanos para que juntos podamos seguir leyendo este libro maravilloso, El Camino a Cristo. Que el Señor te bendiga.